En esta clase vamos a realizar un análisis frecuencial de los diferentes tipos de muestreo. Recuerden que hay tres tipos de muestreo: el ideal, el natural y el de cresta plana. Cuando decimos que vamos a hacer un análisis frecuencial, nos referimos a que vamos a obtener el espectro frecuencial de cada una de las señales muestreadas. Una señal con muestreo ideal, una señal con muestreo natural y una señal con muestreo de cresta plana. ¿Para qué nos va a ayudar a hacer este análisis frecuencial? Porque nos va a ayudar a entender el teorema del muestreo, que lo veremos en la siguiente clase. Por ahora, partamos del muestreo ideal. Partamos de la siguiente señal analógica, recordando también que el muestreo ideal consiste en tomar la muestra en el instante múltiplo de ts y que la muestra tiene una duración de 0. Y lo que nos interesa es saber cuál es el espectro de la señal muestreada. Y para ello, partamos de la siguiente señal analógica. Esa señal analógica tiene un espectro frecuencial que se muestra en la figura. Ya entendemos qué es el espectro frecuencial de una señal. Recordando nada más rápidamente que el análisis frecuencial nos dice que una señal puede representarse o puede reconstruirse a través de una combinación lineal de senos y cosenos. Y el espectro frecuencial nos da la información necesaria para poder reconstruir esa señal a través de esa combinación lineal. Entonces, partamos de esta señal analógica. Tiene su espectro frecuencial. También consideren un tren de impulsos, es decir, una serie de impulsos espaciados Ts. Recuerden que un impulso se define como una señal que tiene una duración 0 y tiene un peso 1. Vamos a adoptar esa definición por facilidad. Un tren de impulsos está conformado entonces por una serie de múltiples impulsos de señales que tienen duración 0 y que cada uno de esos impulsos está ubicado en múltiplo de Ts. Esta señal también tendrá su propio espectro y su espectro será otro tren de impulsos, pero ahora en el dominio de la frecuencia, donde cada impulso ahora está ubicado en múltiplo de Fs, recordando que Fs está relacionado con Ts, inversamente proporcional. Ts es igual a 1 entre Fs o Fs es igual a 1 entre Ts. ¿Esto qué significa? Si nosotros aumentamos este tiempo, es decir, la separación que hay entre impulsos consecutivos se hace más grande, ¿qué va a pasar con la frecuencia Fs? Se va a hacer más pequeña porque recuerden que Fs es el inverso de Ts. Si este parámetro se hace más grande, este cociente o esta relación se hace más pequeña. Entonces, lo que va a suceder es que estos impulsos se van a acercar. Se van a acercar. Si Ts se hace más grande, lo que va a pasar es que estos impulsos se van a acercar cada vez más, porque Fs va a ser pequeña. En cambio, si esta diferencia ahora se hace más pequeña, es decir, que ahora en el tiempo esos impulsos los hacemos más pegados, ¿qué va a pasar con los impulsos en la frecuencia? Recuerden, Fs es igual al inverso del tiempo de muestreo. Ahora este lo estamos haciendo más pequeño, por lo tanto esta relación va a crecer. Fs va a aumentar, lo que significa que estos impulsos se van a separar. Observamos la dualidad tiempo-frecuencia. Lo que ocurre en el tiempo también ocurre en la frecuencia. Entonces vean, en el tiempo separamos los impulsos. Eso tiene como consecuencia que en la frecuencia los impulsos se acerquen o estén más pegados. Ahora,
Si nosotros separamos los impulsos en el dominio de la frecuencia, ¿qué va a ocurrir en el dominio del tiempo? Lo mismo, ¿no? Se van a juntar más los impulsos. Dualidad tiempo-frecuencia. Esto de la dualidad tiempo-frecuencia igual. Es un concepto que se explica en quinto semestre. Para obtener una señal de muestreo ideal, lo que se hace es multiplicar en el tiempo las dos señales. La señal a la que queremos obtener las muestras con la señal que es tren de impulsos. Cuando multiplicamos, obtenemos esta señal. Vean, ¿qué es esta señal? Pues simplemente son los impulsos ubicados en múltiplos de TS, separados TS, porque es esta misma señal tren de impulsos, solo que ahora los impulsos tendrán un valor igual a la señal en los tiempos donde se encuentran estos impulsos. Si nosotros eliminamos la señal analógica, nos quedamos únicamente con el resultado de la multiplicación, obtenemos la señal muestrada, una señal de muestreo ideal. Y como dijimos al inicio de la clase, lo que nos interesa es encontrar el espectro de esta señal. Para ello, nos vamos a auxiliar de lo que ya conocemos. Hay una propiedad que dice, si en el dominio del tiempo dos señales se multiplican, significa que en el dominio de la frecuencia sus espectros se están convolucionando. Por lo tanto, para encontrar el espectro de la señal muestrada idealmente, hay que convolucionar los espectros de las señales. Y la convolución de esos dos espectros da como resultado esta figura. Esta figura sería el espectro que tiene la señal de muestreo ideal. Y que notamos que el muestreo ideal o la señal muestrada idealmente da como resultado un espectro que consiste en repetir el espectro de la señal analógica original. Vean, este es el espectro de la señal analógica y este es el espectro de la señal muestrada idealmente. Aquí simplemente es cuestión de escalas, pero lo que alcanzamos a observar es que este espectro se va a repetir y cada repetición va a estar centrada en un múltiplo de fs, donde ya sabemos que fs es el inverso del tiempo de muestreo. Si nosotros aumentamos el tiempo de muestreo, significa que alejamos estos impulsos. Ya vimos que la frecuencia de muestreo se hace más pequeña. Estos impulsos se juntan más. Estos espectros también se van a juntar más. Si TS la hacemos más pequeña, es decir, ahora en el tiempo estos impulsos los juntamos, en la frecuencia se van a alejar. Es decir, Fs se va a hacer más grande porque recuerden que en la frecuencia esos impulsos están separados Fs. Por lo tanto, estos espectros se van a alejar. Ahora, ¿por qué el resultado de la convolución de estas dos señales es esta señal? Porque recuerden, hay una propiedad que dice la convolución de una señal con un impulso es la misma señal ubicada en el tiempo donde está el impulso. Aquí el impulso está en cero. Por lo tanto, la convolución de esta señal con el impulso en cero es este de aquí. Aplicando superposición, nosotros podemos convolucionar esta señal con cada uno de los impulsos y luego sumar todos los resultados. Y la convolución de este espectro, ahora con este impulso, dará como resultado la misma señal, es decir, el mismo espectro, pero ahora centrado en Fs. Aquí está. Y luego la convolución de este espectro con este impulso dará como resultado este mismo espectro, pero centrado en 2Fs y así consecutivamente hasta infinito.
Por eso es que este será el resultado o será el espectro de un muestreo ideal, este de aquí. Ahora pasemos con un análisis frecuencial sobre el muestreo natural. Una vez más, partamos de la señal analógica y de su espectro. Y también consideremos ahora un tren de pulsos. Vean, aquí estoy diciendo tren de pulsos. En el caso anterior dije tren de impulsos. Es diferente. Un impulso y un pulso. El impulso tiene una duración 0. El pulso ya no. El pulso ya tiene una cierta duración. Vean, aquí tenemos la gráfica de un tren de pulsos. Cada pulso tiene una duración Tm. Y cada pulso está separado Ts del siguiente pulso consecutivo. Este sería un tren de pulsos. O también lo podemos ver como una señal periódica cuadrada. Y si ustedes van y revisan el espectro de una señal periódica cuadrada, se van a dar cuenta que el espectro es un tren de impulsos también. Es un tren de impulsos que tienen la forma o que siguen una envolvente zinc. Aquí puse la envolvente zinc para que se viera. Pero no estoy diciendo que este sea el espectro. El espectro realmente tendría que yo eliminar la función zinc. Simplemente la puse para que quedara claro que los impulsos siguen una envolvente zinc. Ese sería el espectro de un tren de pulsos. Algunos parámetros importantes de este espectro. El ancho del pulso, es decir, Tm, es un parámetro que está relacionado con el espectro. El espectro tendrá cruces por 0. Estos de aquí. Todos estos cruces por 0 sucederán en múltiplos de el inverso de Tm, donde Tm es el ancho del pulso. Por eso aquí tenemos 1 sobre Tm, 2 sobre Tm, 3 sobre Tm y así consecutivamente hasta infinito. Ese es un parámetro. Otro parámetro. Sabemos que Ts es como si fuera el periodo de esta señal periódica y que estos impulsos están separados Fs, el inverso de Ts. Son parámetros importantes. Aquí, por ejemplo, particularmente para esta gráfica, existe una relación. Tm es la mitad de Ts. Por eso es que entre un intervalo 1 sobre Tm vamos a encontrar dos impulsos, 1 y 2. Si este pulso lo hacemos más pequeñito, lo que encontraríamos sería más impulsos en este intervalo. Si aquí encontramos, por ejemplo, si Tm es 10 veces más pequeño que Ts, aquí vamos a encontrar 10 impulsos. Aquí otros 10. Aquí otros 10. Aquí otros 10 y así consecutivamente. También hay una relación importante ahí. Pero por ahora, por facilidad, simplemente denotemos que es la mitad. Por eso es que nada más encontramos un impulso en cada intervalo 1 sobre Tm. Para realizar un muestreo natural, se multiplican las dos señales, la señal analógica y el tren de impulsos. Se hace una multiplicación. Una vez más, se multiplica. El resultado es este mismo tren de impulsos, pero ahora la amplitud de cada pulso sigue la forma de la señal, como ya explicamos cuando vimos el muestreo natural. Esta sería una señal de muestreo natural. Habría que eliminar la señal analógica para que quedara más claro.
Esta señal es una señal muestreada naturalmente. ¿Cuál sería su espectro? Es lo que nos interesa. Para ello, vamos a realizar el mismo análisis que con el muestreo ideal. ¿Cuál análisis? Si en el dominio del tiempo multiplicamos en el dominio de la frecuencia, hacemos una convolución. Si convolucionamos este espectro con esta señal, repito, esta señal es un tren de impulsos también, solo que cada impulso está ponderado, ¿eh? A diferencia de la señal anterior, donde todos los pulsos tenían la misma amplitud. Aquí no. Aquí cada impulso está ponderado y esa ponderación sigue la envolvente de una función sinc. Por lo tanto, el resultado de la convolución del espectro de la señal con el espectro del tren de pulsos será una vez más el mismo espectro de la señal, esta de aquí, pero repetido, con la diferencia que ahora estos espectros tendrán diferente amplitud y se irán haciendo cada vez más pequeña, porque de hecho eso es lo que marcan nuestros impulsos, se van haciendo cada vez más pequeñitos. Por eso es que encontramos los espectros cada vez más pequeñitos. Y también otra característica, que en estos valores de frecuencia no hay impulso, o es como si tuviéramos un impulso con ponderación cero. Por eso es que vamos a encontrar huecos entre, o que no están espaciados igualmente, estos espectros. Ahora, una vez más, haciendo análisis un poquito más profundo, fíjense. Aquí, como ya dijimos, por facilidad, estamos diciendo que Tm es igual a Ts sobre 2. Esto es, esta duración es la mitad del tiempo de muestreo. Lo que significa que en estos intervalos habrá dos impulsos, 1, 2. 1 y 2. 1 y 2. Pero ¿qué notamos? Voy a ser más grande. Vean, 1, 2. 1, 2. Solo que este impulso tiene una ponderación de 0, por eso es que no se ve, pero realmente hay 2, 1 y 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si ahora nosotros dijéramos que Tm es igual a Ts sobre 5, entonces lo que pasaría es que encontraríamos 5 impulsos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y otros 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y así para cada intervalo 1 sobre Tm. Bien. Quiere decir entonces que estos espectros, una vez más, van a estar centrados en múltiplos de Fs, porque recuerden que les había dicho que la separación de estos impulsos es Fs. Una cosa es 1 sobre Tm y otra cosa es 1 sobre Ts. Entonces, aquí por facilidad, yo puse que Tm es igual a Ts sobre 2. Por eso es que encontramos dos impulsos. 1 y 2. Y cada uno de estos impulsos está separado Fs. Entonces, el resultado de la convolución es el siguiente. Esta señal con el primer impulso. El resultado es el mismo espectro. Y luego es una separación Fs. Una separación Fs, encontramos el siguiente impulso. Por eso es que tenemos otro espectro, pero más pequeño que el anterior, porque este impulso es más pequeño que el que está en 0. Y luego, el siguiente impulso, ¿cuánto vale?
0. Entonces, por eso es que aquí no encontramos un espectro. En este caso, 2 sobre Fs es igual a 1 sobre Tm por esta relación. Y luego viene otro impulso. Aquí está, en Ts, porque recuerden que la separación en estos impulsos es Ts. Esto está en 0, es Fs, perdón. Este está en 0, Fs, 2Fs, 3Fs, 4Fs, 5Fs, 6Fs. Entonces en 3Fs tenemos otro impulso que cuando convolucionamos nos da el espectro, pero va a estar más pequeñito. Y así consecutivamente. Entonces, lo importante aquí es entender que el espectro de una señal muestreada naturalmente será una vez más el espectro de la señal original repetido, donde cada repetición sucede en múltiplo de Fs, pero va a estar más pequeñito, va a estar ponderado por el impulso de la transformada de Fourier del tren de pulsos. Ese es el análisis frecuencial de un muestreo natural. Por último, el análisis frecuencial de un muestreo de cresta plana. Una vez más, partamos de la señal analógica, el espectro, y ahora hay que generar un muestreo de cresta plana. ¿Cómo se genera? Primero, recordamos el muestreo ideal. ¿Cómo se obtiene el muestreo ideal? Multiplicando esta señal original por un tren de impulsos. Recuerden, aquí está, fue lo primero que vimos. La señal de interés multiplicada por un tren de impulsos y el resultado es el muestreo ideal. Entonces, para el muestreo de cresta plana, primero se hace un muestreo ideal de la señal. Aquí está. Multiplicando el tren de impulsos por la señal original. El resultado es un muestreo ideal. Y ya vimos que el espectro del muestreo ideal es este de aquí. Es el mismo espectro de la señal, pero repetido. Y luego, lo que se hace es esta señal, que es un muestreo ideal, se convoluciona con un pulso. Aplicamos la misma propiedad. La convolución de una señal con un impulso es la misma señal, pero ubicada y ponderada donde está este impulso. Por ejemplo, la convolución de este impulso con este pulso será un pulso ubicado en 0, porque este está ubicado en 0, y ponderado por el valor de este impulso. Aquí está. La convolución de este impulso con este pulso será ahora un pulso ubicado en la posición donde está este impulso y ponderado la ponderación de este impulso. Aquí está. Y así consecutivamente para cada impulso. El resultado es entonces, aquí está, la convolución, esto de aquí. Y si nosotros recordamos, esto es un muestreo de cresta plana. Se toma la muestra y se mantiene. ¿Cuánto se mantiene? Tm. Se toma la muestra y se mantiene. Se toma la muestra y se mantiene. Así es como podemos obtener un muestreo de cresta plana de manera teórica. ¿Cómo se hace el análisis espectral? Resumiendo o aplicando lo que ya vimos. Ya vimos que el espectro de un muestreo ideal es este de aquí. Ahora, estamos haciendo una convolución en el dominio del tiempo. Significa que en el dominio de la frecuencia se hace una multiplicación, una vez más, dualidad tiempo-frecuencia. Si en el tiempo multiplicamos, ¿qué hacemos en la frecuencia? La convolución. Entonces, si ahora en el tiempo hacemos una convolución, ¿qué hacemos en la frecuencia? Multiplicar la relación o dualidad tiempo-frecuencia. Ok, ¿cuál es el espectro de un pulso? El espectro de un pulso, aplicando la transformada de Fourier,
sería una función sinc. Parámetros importantes. Este pulso tiene una duración Tm. La función sin tiene cruces por cero. Estos cruces por cero van a ocurrir en múltiplos del inverso de 1 sobre Tm. Esos cruces por ceros van a ocurrir en múltiplos del inverso de Tm. 1 sobre Tm, 2 sobre Tm, 3 sobre Tm, así consecutivamente. Este sería el espectro. Aquí sí es un espectro continuo. Ya no hay impulsos. Entonces hay que multiplicar estos dos espectros. Aquí está, ¿no? El espectro de un muestreo ideal. El espectro del pulso es resultado de la convolución, muestreo de cresta plana. Hay que multiplicar. Entonces, aquí lo que va a suceder, lo importante a comentar es que la multiplicación lo que va a ocasionar es que se tenga esta misma señal, es decir, el espectro de la señal original que se repite y está centrado en Fs, pero cada espectro se va a deformar. Porque vean, se va a multiplicar este espectro por esta parte de la señal. Entonces eso va a dar una deformación. Luego se va a multiplicar este por esta parte del espectro, del pulso. Entonces, igual el resultado va a ser este mismo espectro, pero deformado. Aquí está el resultado. El resultado es, una vez más, se repite el espectro, pero cada uno de ellos está deformado, porque esto lo deformó. Ese sería el espectro de un muestreo de cresta plana. Bien. Vamos a hacer algunos comentarios finales ya para finalizar con esta clase. Vamos a centrarnos en el muestreo de cresta plana. ¿Qué sucede si Tm se hace pequeño? Es decir, la duración de este pulso es más pequeño, como está aquí. Vean, Tm se redujo. Lo que va a ocasionar es que estos lóbulos se ensanchen, porque recuerden que estos cruces por cero ocurren en múltiplos de el inverso de Tm. Si Tm se hace más pequeño, ¿qué pasa con esta relación? 1 sobre Tm se hace más grande, por lo que esto se va a hacer más grande. Por lo tanto, se va a ensanchar cada lóbulo. Aquí puse un ejemplo. Se ensanchó el primer lóbulo y bueno, ya no puse los demás. Simplemente es para ejemplificar. Si Tm lo hacemos más pequeño, se ensancha este lóbulo. Cuando convolucionamos la señal muestreada idealmente con este pulso, el resultado es un muestreo de cresta plana, pero ven, ahora los pulsos duran menos tiempo. ¿Cuál es el espectro? Pues va a seguir siendo este de aquí. Lo voy a copiar para que se vea. Multiplicado por el espectro del pulso. Y vean aquí, por ejemplo, este espectro prácticamente está multiplicándose por esta porción, que podríamos casi considerarla como constante. Por eso es que no se deforma, o hay una deformación que la podemos despreciar. Este de aquí, sí ya se deforma porque está multiplicándose por esta porción, entonces ya hay una pequeña deformación. Este de aquí ya se deforma o se multiplica por esta parte del espectro y produce una mayor deformación. El resultado será, una vez más, el mismo espectro, este de aquí, el espectro de la señal original, pero repetido, donde cada repetición tiene una deformación. Si nosotros hacemos más pequeño todavía Tm, ¿qué va a pasar? Que este lóbulo pues se va a hacer más grande y prácticamente lo que vamos a ocasionar, lo que vamos a ver es
que cada espectro va a haber una constante, o se va a multiplicar por una porción del óvulo que podremos considerar como constante. Por eso es que ya no va a haber tanta deformación. Ahora también recuerden, cuando vimos el muestra de cresta plana, es común encontrar que TS es igual a TM. Por lo tanto, si nosotros hacemos más pequeño TM, pues también vamos a hacer más pequeño TS para que sean iguales. ¿Y qué pasa si hacemos más pequeño TS? Recuerden que estos espectros que se repiten están centrados en FS. Si hacemos más pequeño TS, ¿qué pasa con FS? Recuerden que FS es el inverso de TS. Si esto lo hacemos pequeñito, ¿qué pasa con la relación? Crece. FS crece. Y si FS crece, ¿qué va a pasar? Que estos espectros se van a alejar. Entonces, si FS se hace grande o TS se hace pequeñito, lo que vamos a ocasionar es que estos espectros se alejen más. Puede suceder que hay espectros que caigan aquí. Entonces, cuando se multiplique el espectro por esta porción, pues ven la deformación que va a sufrir. Va a estar más deformado. Ok. Bueno, con esto finalizamos el análisis espectral de los tipos de muestreo y esto los vamos a ocupar cuando expliquemos el teorema del muestreo. El siguiente tema que vamos a ver será teorema del muestreo. Sería todo. Gracias.